Barça y Osasuna ya esperan rivales en semifinales de la Copa del Rey después de vencer a la Real Sociedad y al Sevilla respectivamente. Vamos a repasar los momentos claves de ambos partidos. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Noche de Copa del Rey, cuartos de final, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad y Osasuna Sevilla. Dos partidos que nos ha dejado muchísima emoción hasta el final, grandes jugadores, grandes acciones y obviamente momentos absolutamente decisivos que vamos a repasar en este vídeo. Fútbol Club Barcelona y Osasuna ya esperan rival en el sorteo que se va a celebrar el próximo lunes, día 30 a la 1 de la tarde en la sede de la Federación Española de Fútbol. Ahí conoceremos los emparejamientos de una ronda que hay que recordar que ya va a ser a ida y vuelta, que es la única que tiene doble partido, ya que obviamente estos cuartos y las rondas previas eran siempre a un único encuentro. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión sobre el partido que hayáis podido ver, qué os ha parecido ese Fútbol Club Barcelona Real Sociedad, el nivel que ha mostrado el Barça, para mí sobre todo muy destacado en la primera media hora, cómo ha gestionado esa superioridad numérica, si os ha gustado las decisiones que ha tomado Imanol Alguacil, qué le ha fallado al final al equipo de Txuri Urdin para no llevarse, obligar a que el Barça tuviese que ganar el partido a la prórroga. Todo me lo podéis dejar también en comentarios, incluido ese o lo que hayáis visto, mejor dicho, sobre ese Osasuna-Sevilla que se ha ido a la prórroga con el tanto primero de Chimi Ávila, más tarde en el minuto 90 para empatar de En-Nesyri y con el gol decisivo de un Abde que ha hecho un recorte poco habitual y que ha terminado dándole el pase a semifinales a un Club Atlético Osasuna que no ha ganado nunca la Copa del Rey, pero que sí disputó una final en 2005, si no recuerdo mal, ante el Betis en el Calderón, y que se llevó el cuadro verde y blanco. Vamos a comenzar repasando esos momentos clave. Obviamente el jugador decisivo, el mejor futbolista del encuentro en ese Fútbol Club Barcelona 1, Real Sociedad 0, ha sido Ousmane Dembélé, que ha sido el jugador no solo más determinante del encuentro, el más decisivo con esa acción del 1-0 que le ha dado al Barça el pase a las semifinales, sino que ha brillado durante toda la noche, absolutamente imparable, tanto en la primera parte contra Diego Rico como en la segunda contra Ayén Muñoz, con las ayudas de Takefusa Kubo. La verdad es que el francés ha estado a un nivel altísimo en el desborde, tomando muy buenas decisiones, poniendo muy buenos centros y al final marcando ese único tanto del encuentro que hace que el Barça gane un partido en el que obviamente partía como favorito, en el que además las bajas de la Real Sociedad, la de Mikel Merino, la de David Silva, en los últimos días hacían que el equipo Txuri Urdin, que llegaba en un grandísimo estado de forma, como yo creo que ha demostrado, porque pese a que el Barça para mí ha hecho una primera media hora, 25 minutos de un nivel altísimo, máxima concentración, ganando muchos duelos, presionando prácticamente mano a mano, uno a uno, uno contra uno por todo el campo, ante esa salida de balón que sabemos que es muy buena de la Real Sociedad, con un Barça dándole mucha velocidad por dentro a la circulación del balón, conectando con Pedri, con Gavi, también con las llegadas de Balde, con esos constantes de Márquez atacando la espalda de la línea defensiva de la Real Sociedad, que pese a ello, a ese gran nivel que para mí ha mostrado el Fútbol Club Barcelona, a enfrentarse a un Ousmane Dembélé a un nivel espectacular en el regate, superando constantemente a Diego Rico, ha sido capaz de aguantar ese gran arreón inicial del equipo de Xavi Hernández y ha sido capaz de aguantar hasta ese inicio de la segunda parte en el que Ousmane Dembélé ha sido capaz de superar a un Alex Remiro que obviamente se tiene que ir enfadado porque ha fallado clarísimamente en esa acción y no sé el sentimiento que tienen o la opinión que tienen los aficionados de la Real sobre su guardameta, ¿no? Pero a mí me da la sensación claramente que es uno de los puntos de menos seguridad del equipo de Imanol Alguacil. Me parece evidente, me gustaría
que si sois aficionados de la Real Sociedad o normalmente veis los partidos de la Real, me dejaseis vuestra opinión en comentarios sobre Alex Remiro y su rendimiento al frente o bueno, como portero titular de la Real Sociedad. Una Real Sociedad que, pese a sufrir el golpe importantísimo de esa expulsión en el minuto 40 de Brais Méndez, no se ha venido abajo. Las modificaciones constantes durante todo el partido de Imanol Alguacil para corregir ese paso a defender en 5-4, en 5-4 sin uno arriba, porque obviamente tenía un jugador menos en la segunda parte, con la entrada de Barrenechea como carrilero derecho, de Ayel Muñoz como carrilero izquierdo, para intentar minimizar el peligro que le estaba o la superioridad que estaba mostrando Dembélé en banda derecha. Creo que ha servido para que su equipo compitiese mejor. Pese a ello, el Barça le ha generado ocasiones bastante claras, tanto en la primera como en la segunda mitad. Lo cierto es que el equipo de Xavi no ha estado del todo acertado. También se ha chocado con muchísimos disparos bloqueados por parte de la defensa, principalmente de los centrales, de Lenormand, también alguno muy bueno y determinante de Zubeldia, con alguna ocasión muy clara que, por ejemplo, Gavi ha mandado al larguero. En definitiva, un Barça que en la primera media hora para mí ha estado a un nivel espectacular, que ha tenido a un Ousmane Dembélé a un nivel absolutamente superlativo, que ha sido capaz de marcar el único tanto del encuentro, al que le ha fallado claramente la definición en el área contraria, y que a mí me parece que no ha gestionado nada bien esa superioridad numérica, porque ha dudado, sobre todo dudaba para mí en cuándo tenía que arriesgar, porque no quería que le pillasen a la contra con esa velocidad y con el gran estado de forma en el que está Sorloth. En definitiva, hemos visto un Barça al que le costaba imponer esa velocidad o esa superioridad que estaba teniendo los primeros 30 minutos, cuando ya estaba con un futbolista más, ¿no? Y es curioso lo difícil o lo atípico que puede ser gestionar esa situación para estos jugadores, que además, bueno, pues si miras el 11 del Barça, son muchos de ellos muy jóvenes y seguramente no se han visto en este tipo de situaciones. La Real, sin duda, a un nivel espectacular defensivamente, con ese gran pero del error de Alex Remiro, y que gracias a los cambios y a las decisiones de su entrenador ha sido capaz de aguantar en el encuentro, y al final ha tenido ocasiones lo suficientemente claras como para haber empatado el partido, ¿no? La cruz, claramente, bueno, pues estos dos nombres que estáis viendo en pantalla, para mí, Alex Remiro con su error y un Alexander Sorloth que venía siendo absolutamente determinante para la Real Sociedad, que estaba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, y que hoy ha tenido una ocasión absolutamente clarísima, prácticamente bajo la línea, para poner el partido 1-1, y sobre todo, que los nervios en los jugadores del Barça apareciesen más de lo que lo hemos visto en ese tramo final, en el que incluso Ter Stegen ha tenido un error importante que él mismo ha solucionado, y que después en el rechace no ha terminado aprovechando Carlos Fernández, ¿no? Al final el guardameta alemán ha vuelto a ser determinante en un partido en el que el Barça, para mí, claramente, tenía que haber gestionado mucho mejor esa superioridad numérica que tenía, claramente también fallando muchas ocasiones que le habrían podido permitir sentenciar el encuentro antes y sellar su pase a semifinales con algo más de tranquilidad. Por parte de la Real, la verdad es que la sensación o mi opinión es que está a un nivel altísimo, me parece muy evidente. Ha sido capaz de aguantar ese gran inicio del Barça, con acciones defensivas absolutamente determinantes, con un plan muy claro que por momentos le ha permitido robar, un plan que le ha permitido, gracias a las modificaciones de Imanol Alguacil, aguantar esas ocasiones, o también la superioridad numérica, que le ha permitido tener opciones hasta el final, pero que le ha fallado ese acierto, sobre todo en las áreas, con esa acción determinante de Alex Remiro, y con también las acciones finales de Sorloth, de Robert Navarro o de Carlos Fernández, ¿no? Por lo tanto, una Real de picos muy altos y también de momentos bajos o de aciertos muy claros, ¿no? Por lo tanto, la sensación para mí es bastante rara. Me gustaría saber también la vuestra, y nos metemos a repasar también brevemente lo que ha sido ese partido entre Osasuna y Sevilla, que ha terminado con la victoria del conjunto rojillo por 2-1, en un partido muy competido, en el que seguramente por número de ocasiones el Sevilla ha merecido para mí llevar el partido a la prórroga, pero un encuentro que ha comenzado a decidirse con el tanto de un Chimi Ávila, que ha ocupado en el momento en el que ha marcado ese segundo gol
gol, ya la posición de delantero centro, con un muy buen control con el que ha engañado a Badé, y en el que al final ha sido capaz el argentino de batir a un Yassine Bonu, que antes, tenéis que ver esa acción repetida, había hecho una parada a bocajarro absolutamente brutal con su mano derecha, el marroquí demostrando que es uno de los mejores porteros de la liga y que está a un nivel absolutamente espectacular también esta temporada, en el que a su equipo le están saliendo muchas menos cosas y está teniendo bastantes errores más. Pese a ello, el Sevilla lo ha intentado y para mí ha merecido ese empate. Había tenido antes con 0-0 ya Rafa Mir una ocasión muy clara. En la primera parte también el delantero del Sevilla había tenido una acción algo escorada, pero en la que podía haber batido a Sergio Herrera. Al final ese tanto del Chimi Ávila parecía que iba a sacar al Sevilla de la Copa en los 90 minutos, pero ha llegado esa acción en la que Suso ha puesto un muy buen centro, Aridane ha perdido la referencia del delantero marroquí y llegando desde atrás se ha adelantado a Sergio Herrera para llevar el partido a la prórroga y llevar el partido a ese extra con su equipo viniendo desde atrás, ¿no? Que esto siempre es el tópico de que el que viene remontando o el que ha conseguido empatar y que iba perdiendo, puede tener sobre todo mentalmente más fuerza o estar más concentrado, estar más metido en el encuentro. Además, con un Sevilla que ya tenía un 11 muy ofensivo, con un Club Atlético Osasuna que se había refugiado, que tenía una línea de 5 y al que le podía costar tener el balón. Eso es lo que hemos visto, pero al final ha terminado llegando el tanto decisivo de Abde en una acción en la que el Sevilla ha metido o ha intentado jugar por dentro cuando no era necesario, cuando el equipo se estaba moviendo, cuando Jan Jordan, que estaba haciendo de central en momentos en los que su equipo no tenía el balón, estaba saliendo para pasar a ser en medio centro en los momentos en los que su equipo sí lo tuviese. Badé tenía que ajustar demasiado espacio, al final Abde con un recorte ha terminado teniendo una ocasión muy clara, la que ha podido batir a Badé, que ha aparecido de nuevo en la foto, pero para mí sin ningún error en esa acción, en la del segundo tanto, en la del gol decisivo, y a un Bono que se había marchado hacia el otro palo. Al final, Club Atlético Osasuna jugando en casa en la prórroga, sufriendo mucho por esa gran cantidad de centros que ha metido un Sevilla, que para mí ha vuelto a dejar un partido en el que ha hecho cosas positivas, principalmente en ataque, pero en el que le cuesta esa solidez que veíamos en temporadas anteriores, esa solidez defensiva, ¿no? Al final, Osasuna, que va a jugar de nuevo, que va a acercarse a poder jugar a una nueva final, y un Sevilla que sabemos que en Liga tiene muy complicado meterse en Europa, y este era el camino más corto para poder jugar competición europea la próxima temporada. Esta puerta se le ha cerrado al conjunto de Sampaoli, que va a tener que centrarse exclusivamente o con la intención de tener esa competición europea de cara a la próxima temporada en la Europa League, donde os recuerdo que tiene el emparejamiento de esa ronda preliminar frente al PSV Eindhoven. Así que enhorabuena a toda la gente del Barça, de Osasuna, que ya esperan rival en las semifinales de la Copa del Rey. El sorteo, como siempre, lunes 30 de enero a la 1 de la tarde, el Barça, Osasuna y los dos equipos restantes sabrán a quién se enfrentan, y en las fechas, os recuerdo, la única eliminatoria o la única, ronda en la que hay partido de ida y de vuelta. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.